Hoy hablaremos de un fenómeno que no se ve. No se ve, pero nos pone en riesgo a todos. Y no es otra cosa que la resistencia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir esto? Que los medicamentos que nos tomamos, los antibióticos que ingerimos cuando estamos enfermos, ya dejan de funcionar. La Organización Mundial de la Salud decretó la resistencia antimicrobiana como una de las grandes amenazas para la humanidad. Bienvenidos a Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Soy Diego Santos y en este espacio tratamos los temas que más nos importan y nos deben interesar a todos, nuestra salud. Hoy resolveremos preguntas como ¿qué es la resistencia antimicrobiana y cómo ocurre? ¿Por qué es un problema grave en la salud pública? ¿Qué tan cerca estamos de quedarnos sin medicamentos efectivos? ¿Qué comportamientos están acelerando esta condición? ¿Qué podemos hacer como pacientes, cuidadores y profesionales para evitarlo? Y por último, ¿cómo se están preparando las instituciones de salud, como la Fundación Santa Fe de Bogotá, frente a esta amenaza creciente y silenciosa? Y para hablar de este tema tan importante nos acompaña la doctora Aura Leal, quien es microbióloga clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, médico institucional del Departamento de Medicina Interna y asesora del Departamento de Patología y Laboratorio de la Fundación. Doctora Leal, bienvenida a Cuida tu Salud. Doctora, antes de entrar en materia, ¿qué la llevó usted a esta rama de la medicina? ¿Cómo terminó acá entre tantas cosas que pudo haber escogido? Pues Diego, desde el comienzo, desde el pregrado, cuando vi la microbiología, me llamó mucho la atención porque tal vez es la única rama de la medicina donde no solamente estamos centrados en el ser humano, sino en todos los organismos vivos que nos acompañan, que son los microorganismos. Entonces, cuando uno entiende que nosotros somos un multiorganismo, que tenemos conviviendo con nosotros más bacterias que células en nuestro cuerpo, pues entendí la importancia de conocer estas relaciones que mantenemos con nuestros microorganismos, no solo para mantener nuestra salud, sino para evitar enfermarnos. Y de ahí, con otras áreas, fue poco a poco llevando y lo volví el tema de mi vida, en la investigación también y en mi práctica asociada al control de las infecciones. Lo volví mi actividad académica también. ¿Pero sus papás eran médicos o tenían algo que ver con este mundo? No, nada. Yo soy la primera médica de mi familia. Ya después creo que les contagié, si se puede decir así, a otros sobrinos y ya en la familia y demás, pero no. Fue algo que me llamó la atención desde siempre, la parte, tal vez desde el colegio, ¿no? La parte de la biología. Pues claro, si dice que es pregrado, me imagino que en biología era estudiante excelsa. En el colegio hice mi bachillerato con énfasis en biología y ya medicina en el pregrado, pues me llamó mucho la atención también. Entonces tiene aparte de ciencias básicas y de investigación que también me apasiona. Arranquemos ahora sí en materia y es, ¿qué es exactamente la resistencia antimicrobiana? Bueno, la resistencia antimicrobiana es un fenómeno bastante complejo que realmente se presenta es en los microorganismos, no solamente las bacterias. La más frecuente y conocida es la resistencia dentro de las bacterias, pero tanto los virus como los hongos, como los parásitos pueden adquirir resistencia. Cuando un microorganismo cambia el mismo por muchos factores, recordemos que estamos frente a organismos vivos que interactúan entre ellos mismos. Hay millones y millones de microorganismos, por ejemplo, de bacterias en nuestro organismo. Ellos son dinámicos, ellos se dividen rápidamente e intercambian entre ellos material genético. Producto de toda esa dinámica del microorganismo puede aparecer algo, ellos pueden llegar a mutar, a cambiar, y ese algo que aparece lleva a un cambio, por ejemplo, en la estructura que es el blanco de ese antibiótico para el cual ella podría ser sensible. Cuando la bacteria cambia, deja de ser sensible a un antibiótico que normalmente lo sería y se convierte en resistente.
O sea, ahí lo que quiere decir es que refractario. los medicamentos dejan de funcionar Y dejan de funcionarle. y ahí es donde entra como los laboratorios a buscar un nuevo Claro. tipo de variante de medicamento Que para poder eliminar esas. Viene algo muy importante y es que, digamos, el medicamento dejaría de funcionar para una bacteria, que es el ejemplo más clásico, para la cual debería funcionar, ¿cierto? Que es lo que esperaríamos. Pero por toda esta dinámica de la bacteria, el que se hace resistente es el microorganismo, no nosotros. Nosotros simplemente nos infectamos o estamos colonizados por una bacteria que se hizo resistente debido a sus mismas características genéticas, adquiere esa información. ¿Y el resultado cuál es? Que el antibiótico no le funcionaría como si funcionaría en una bacteria sensible. Y aquí, sin querer ser alarmista, ¿por qué la resistencia antimicrobiana ha sido decretada por la Organización Mundial de la Salud como una de las mayores amenazas para la humanidad en el presente y en el futuro? Diego, porque imagínate que el fenómeno de la resistencia bacteriana es mucho más antiguo, es tan antiguo como las bacterias en el planeta Tierra, ¿cierto? Por lo que estábamos hablando. Pero ¿por qué ahora es tan grave? Porque ahora es un fenómeno mucho más creciente y hace unos años la resistencia bacteriana fue decretada como una enfermedad. En este momento la resistencia bacteriana es una enfermedad y es un problema de salud pública porque afecta a todo el mundo. No hay barreras, la gente viaja con sus bacterias resistentes, entonces es un problema mundial. Pero además, ¿qué pasa cuando uno se infecta con una bacteria resistente? Es probable que el uso de otros antibióticos haga que el manejo sea un poco más costoso, a veces más difícil porque no hay antibióticos muchas veces disponibles para todas las bacterias resistentes, puede prolongarle a los pacientes, por ejemplo, la estadía en el hospital y lo más grave, Diego, es que puede eventualmente llevar a la muerte. Se calcula, y la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, que para el año 2050 estamos a 25 años no más. Si no se hace algo y no se actúa verdaderamente rápido y a profundidad, la primera causa de mortalidad en el mundo, ¿adivina cuál va a ser? Las infecciones por bacterias multiresistentes. Y pues ahí ya queda clarísimo que es un problema grave de salud pública que nos compete a todos los países, no solamente a Colombia, es un problema mundial. Para que la gente lo entienda en términos mucho más castizos, estamos hablando de la posibilidad que dentro de 23, 25 años, uno, si tiene una enfermedad que hoy se pudiese curar con un antibiótico, vamos a estar ante múltiples enfermedades en las que no va a haber un antibiótico para tratarlas. Probablemente, ese es el gran riesgo que tenemos. ¿Hay alguna enfermedad en particular que esté sufriendo más de eso Pueden o no? ser desde las infecciones que ahora tienen un tratamiento más sencillo, pero ¿Cómo que cuál? afectan a muchas personas. Infecciones como la infección urinaria, la neumonía, las infecciones de transmisión sexual, hasta infecciones graves como los pacientes en las unidades de cuidado intensivo que tienen infecciones graves, severas, que atentan contra la vida. Entonces digamos que el gran reto es ese, ¿no? Que si las cosas siguen así probablemente en unos años, esperemos que no, porque hay muchas cosas por hacer, podrían llegar a ser la primera causa de mortalidad. Esas son las estrategias, lo dicen así. ¿Pero por qué hemos llegado a esto? ¿Porque nos medicamos en exceso o sin consultar a un médico? ¿O porque, por ejemplo, después del COVID lo único que hacemos es lavarnos en alcohol cada vez que tocamos algo? Porque mira, la resistencia bacteriana es bastante compleja, tiene muchas particularidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya entendimos que la resistencia es propia de los microorganismos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? ¿Qué papel juegan los antibióticos? El uso de los antibióticos masivamente, ¿cierto? En esas bacterias genera un efecto muy grave y muy importante que se llama la selección de resistencia. Eso es lo que estamos teniendo ahora. ¿Qué quiere decir?
que como nosotros tenemos acceso a muchos antibióticos en la actualidad, nuestros pacientes cada vez los podemos, gracias a Dios, tratar para cosas más complicadas, los estamos sometiendo al uso del antibiótico. Ahí estaría obligado, pero además en las comunidades, no solamente a nivel humano, sino en la agroindustria, en la parte agropecuaria, en la parte animal y ambiental, se usan antibióticos. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, cuando ingerimos un pedazo de carne puede estar con unas bacterias que ya son microresistentes. Claro, porque uno le puede dar antibióticos a los animales porque también se enferman y los necesitan. Pero también hay algunos países que usan antibióticos como promotores de crecimiento. Y está el ambiente, entonces es muy complejo, son muchas fuentes probables de bacterias resistentes, y el antibiótico lo que hace es que presiona. Cuando ustedes tienen una población bacteriana, mucha, imaginémonos el intestino lleno de bacterias normalmente, nosotros estamos llenos de bacterias y las necesitamos y estamos en equilibrio, pero llega el antibiótico, estoy ingiriendo el antibiótico. Ese antibiótico ejerce efecto sobre todas mis bacterias, no solamente las que me están infectando, acaban con las que son sensibles, lógico, ¿y cuáles van a quedar? Aquellas que adquirieron esa resistencia, como me preguntabas en la primera pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener más bacterias resistentes presionadas, ¿por qué? Por el uso del antibiótico. Por eso es que decimos que los antibióticos usados masivamente en gran cantidad son el detonante más grande para que haya muchas bacterias resistentes. ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí no me queda claro, y creo que eso es parte de la ignorancia de muchos de nosotros, entre antibiótico y medicamento. Es decir, cuando uno se coge la pastilla para la garganta, ¿eso es un antibiótico o hay una diferencia entre el uno y el otro? El antibiótico es un medicamento. Okay. Digamos, cumple con todos los mismos procesos de fabricación, ¿cierto? De cuidado, de estudios, igualito como cualquier otro medicamento. Es un medicamento, por lo tanto también tiene efectos secundarios, también puede dar alergia, igual como cuando uno se toma un medicamento para la hipertensión, para la diabetes, ¿cierto? Lo que uno consume, ¿qué diferencia tiene con el resto de los medicamentos? Que pueden ser, ya en este momento que han pasado, los antibióticos ya tienen más de un siglo, ¿cierto? Los primeros antibióticos eran naturales, se producían en los hongos, la famosa penicilina, ¿de dónde salió? De un hongo que se llama Penicillium. Esa era una diferencia importante, que eran sustancias naturales producidas por un ser vivo que atacaba otro ser vivo. Por eso se llaman antibióticos. Con el tiempo ya se hicieron sintéticos, se hicieron las mismas moléculas en los laboratorios como cualquier otro medicamento. Pero esa es como la gran diferencia de los antibióticos como medicamentos, que originalmente fueron sintéticos o semisintéticos, y por eso se llaman así, porque son generados de un mismo ser vivo que ataca a otro ser vivo, la mayoría hongos. O sea, los medicamentos no antibióticos ¿también pueden generar resistencia antimicrobiana o está esto relacionado solamente con el antibiótico? No, generalmente cumple los requisitos de ser un antimicrobiano, un medicamento, igual que todos, con los mismos criterios de cuidado, de manufactura, igualito. Pero en general los antibióticos lo que generan, cuando generan resistencia, lo hacen nuevamente ¿en quiénes? En los microorganismos. Esa es la gran diferencia. Los demás medicamentos que tú consumes te afectan directamente a ti, ¿cierto? Puede ser una alergia, un efecto secundario, ¿cierto? Pero no afecta el resto de microorganismos que conviven con nosotros. Acuérdense que nosotros vinimos aquí a compartir esta vida con muchos microorganismos que están con nosotros, ¿cierto? Esa es la gran diferencia. Mientras que cuando consumimos antibióticos o antimicrobianos, el efecto no solamente se da en nosotros para erradicar la infección, sino que estamos también
alterando al resto de microorganismos que conviven con nosotros, que es la famosa microbiota, por ejemplo, que está ahora tan de moda. Acuérdate que nosotros convivimos, somos una comunidad. Esa es la gran diferencia de los antibióticos, por eso hay que tener tanto cuidado, porque ese efecto, ese daño, si pudiéramos decirlo así, ese riesgo que tomamos, no solamente nos afecta a nosotros, sino que puede afectar todas las comunidades de microorganismos que nos permiten estar en equilibrio y ocasionalmente salir y, por ejemplo, ser transportados en el agua o en nuestras manos a otra persona, donde también vamos a tener un efecto, o en el ambiente. Pero con la conversación que hemos tenido y esta amenaza tan grave, ¿cómo podemos revertir esta tendencia? Porque pareciera que cada día es peor y no se le ve como una solución a corto plazo, o que se esté revertiendo la tendencia. La tendencia. Mira, la resistencia bacteriana como fenómeno es imposible de evitar al 100%, porque como depende de organismos vivos que están interactuando, ahí nosotros no podemos evitarla. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es contenerla, disminuir o retardar la aparición. Eso sí lo podemos hacer. Y hay una serie de estrategias que son muy válidas, que han mostrado ser efectivas para que nosotros hagamos, para que ese fenómeno que se está dando, porque es tan grave, porque la población mundial ha crecido, porque la gente se comunica, porque vivimos en un mundo interconectado, entonces eso hace que digamos sea un problema grave y global, pero sí hay medidas que se pueden establecer, que las estamos haciendo para contenerla y hacer en lo posible que su aparición se retrase al máximo. Ahí sí podemos y tenemos mucho por hacer. ¿Y qué es lo que está haciendo la Fundación Santa Fe de Bogotá específicamente? ¿Qué estrategias se están desarrollando para combatir este problema de salud pública? Mira, hay muchas estrategias, pero digamos, te voy a resumir en dos grandes grupos las estrategias. A nivel hospitalario, las estrategias van dirigidas primero ¿a qué? A usar adecuadamente los antibióticos. Esos son unos programas que en Colombia o en español los llamamos PROA, que quiere decir programas de optimización de antimicrobianos. O sea, tenemos que tener, eso no solamente que cada médico esté prescribiendo su antibiótico, es que tiene que vincularse a un programa que tienen las instituciones y que tienen como objetivo que los antibióticos que tenemos, los tenemos que cuidar y optimizar su uso. Y el segundo gran componente es disminuir la transmisión de bacterias resistentes entre nuestros pacientes y en el ambiente. ¿Y eso cómo se hace? Con programas que llamamos de control de infecciones. Tú lo mencionabas, donde la higiene de manos es como la columna vertebral. ¿Qué hace la Fundación y que ha sido pionera y muy comprometida? Porque esto no es un trabajo de una sola persona, eso es un trabajo de toda una institución que incluye los prescriptores, los médicos, las directivas, enfermería, farmacia, que es importantísimo, y los pacientes. Entonces, ¿qué ha hecho la Fundación? Tener un programa un PROA sólido, donde hay trabajo conjunto del especialista en enfermedades infecciosas, de farmacia, del laboratorio, que es importantísimo. La Fundación cuenta con un laboratorio clínico de punta, donde tenemos la posibilidad de tener las metodologías para el momento mejores. ¿Para qué? Para que podamos hacer un diagnóstico rápido y preciso de esa bacteria que está infectando a nuestro paciente y a qué antibióticos es sensible, para que sean tratados con la mejor opción y lo más rápidamente. Contamos con métodos moleculares, por ejemplo, para rastreo de bacterias resistentes, que te pueden dar resultados en 1 hora, para acelerar y tener la mejor opción. Contar obviamente con tecnologías de punta, con antimicrobianos de punta, con programas conjuntos. Yo creo que aquí el secreto es que la institución está comprometida, porque esto es un problema de todos, en trabajar en conjunto para tener programas óptimos, y lo mismo en control de infecciones. ¿Hay algún país que haya logrado
revertir esta tendencia o que muestre resultados óptimos? ¿Cuál? Claro ¿O que cuáles? sí. Claro que son escenarios distintos, pero te puedo dar un ejemplo. Países de Europa, por decirte algo, Islandia. Islandia tenía hace muchos años un problema grave de resistencia de una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, que está en la comunidad. Causa infecciones de oído, neumonías, lo tienen los niños, y con mucha frecuencia en la práctica diaria los médicos prescribían antibióticos para muchas infecciones pensando que tenían neumococo. La resistencia al neumococo aumentó impresionantemente en ese país y se pusieron todos, dijeron, no, esto no puede ser así, tenemos que actuar. Hicieron todas las estrategias a nivel de comunidad, educando incluso a los pacientes, a los prescriptores, mejorando el diagnóstico. E Islandia, por ejemplo, bajó la resistencia al neumococo a casi condiciones bien bajas. Pero cuando el microorganismo ha generado resistencia, ¿cómo se limpia la resistencia? ¿Cómo lo limpiamos? Sí. Porque, por ejemplo, hay varias cosas. Uno se infecta de un microorganismo resistente, le hacen tratamiento con el medicamento que ya esperamos que funcione, la bacteria muere y se desaparece, se elimina. Podemos quedar en algunos casos, por ejemplo, con la bacteria por un tiempo colonizando, ¿cierto? O sea, que la podemos tener, pero no nos está infectando. Pero generalmente esas bacterias van siendo reemplazadas, ¿cierto? Eso es muy dinámico, como te decía. Entonces, sí puede uno quedar por unos años, por un tiempo, unos meses, hay datos hasta de un año o más, y hay otras estrategias, por ejemplo, útiles en ciertos casos. Hay unas sustancias que pueden ayudar como a decolonizarlo, para limpiarlo, pero en general es como todo en conjunto. Los países que han logrado no es que digan y vengan al paciente, le digan lo vamos a quitarle, sino que poco a poco se va bajando el uso de antibióticos. Entonces ya no hay tanta presión hasta que las bacterias van cambiando. Mejoramos las estrategias de desinfección, vamos mejorando el ambiente, enseñamos a prescribir mejor, entonces hay menos carga de antibióticos que presionen la resistencia. Pero, por ejemplo, en una casa, Uh-huh. donde uno convive con la esposa, con los hijos, y uno de los cónyuges consume demasiados antibióticos, ya desarrollada esa resistencia, ¿ella podría transmitirle esa resistencia a su esposo, esposa e hijos o no? Podría ser, por ejemplo, a través de lo más lógico que son nuestras manos. Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en nuestra casa un paciente que estuvo hospitalizado, es resistente a los antibióticos, ya no está infectado, pero lo tiene en su intestino, colonizado se llama eso. Entonces, ¿uno qué le dice a los familiares? Su paciente puede estar colonizado por una bacteria resistente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hacemos siempre, cuidado, es la higiene de manos, ¿cierto? Si uno hace, es lo mismo que para cualquier otra bacteria, ¿cierto? Que tenemos que tener esos cuidados básicos y el autocuidado es muy importante. Entonces, nosotros también como pacientes tenemos nuestra gran responsabilidad, ¿cierto? Si sabemos que necesitamos el antibiótico y queremos evitar al máximo quedar después del uso del antibiótico con bacterias resistentes, pues tenemos que poner nuestro grano de arena, ¿cierto? Usarlo como nos lo dijeron, a la dosis que es, por el tiempo que es, ¿cierto? El que está indicado, hacer higiene de manos, si hay esas cosas ayudan a disminuir como esa carga de bacterias, y eso ayuda a que nosotros pues no aumentemos el problema, no solamente nuestro, sino con nuestros familiares. Ya para ir cerrando, doctora, vamos con unas preguntas de 3 personajes que nos han escrito por redes sociales. La primera es desde Facebook, Cristina Palacios, y la pregunta es: ¿tomar antibióticos de manera preventiva me protege en época de enfermedades? Entonces le contestamos a Cristina que está pifiada. Antibióticos no los vamos a usar para prevenir. Los antibióticos los vamos a usar para tratar infecciones reales, ¿cierto? Por todo esto que dijimos, o sea, no tendría sentido que a veces uno dice, y es que de pronto a mí me va, no.
no lo vamos a usar porque solamente tienen su utilidad verdadera, porque cuando hay que usarlos, son maravillosos, pero no nos vamos a poner a desperdiciar la oportunidad tan maravillosa de tenerlos cuando no se requieren. Entonces a Cristina le digo, Cristina, en la vida real, para un paciente en la comunidad, nunca vamos a utilizar, a prescribir antibióticos para prevenir infecciones, únicamente para tratarlas, y eso lo hacemos siempre porque un médico nos examinó, nos vio, consideró que lo necesitábamos, hicimos los exámenes pertinentes, nos lo prescribieron, entonces a usarlos bien. Andrés García, Instagram, ¿los antibióticos sirven para tratar gripa o tos fuerte? Entonces le decimos a Andrés que lo que nosotros en Colombia llamamos gripas, que son los resfriados comunes, son infecciones pasajeras que son causadas por virus que no necesitan tratamiento. Entonces los antibióticos no se deben utilizar para tratar infecciones como los resfriados comunes, no les sirven a los virus. Además, nosotros vamos a estar bien en 4 o 5 días, ¿cierto? No requieren manejos específicos y sí llevaría todo el problema. Ahora, si uno ve que en el cuadro de una infección se complica, yo sigo con fiebre, tengo mucha tos, yo me siento mal, no puedo respirar, no me voy a tomar un antibiótico, yo voy al médico porque ocasionalmente ahí podría estar una bacteria de pronto ayudando a que ese cuadro sea complicado. Hay que hacerle una serie de exámenes, hay que estar seguros y si es necesario lo prescribiría al médico. Margarita Jaramillo, desde Instagram, ¿es malo automedicarse con algo que ya me funcionó antes si tengo los mismos síntomas? A Margarita le decimos que siempre es malo automedicarnos. Recuerden, los antibióticos son medicamentos, como todo medicamento puede tener efectos secundarios en nuestro cuerpo, puede ser desde una alergia, dañar un riñón, el hígado, o sea, los medicamentos se usan cuando se necesitan, no es que sean 100% inocuos, esa es la primera cosa. Entonces solo los vamos a utilizar cuando verdaderamente son prescritos por una persona que ha estudiado y ha hecho. Y lo segundo es que así aparentemente Margarita sienta los mismos síntomas, ¿cierto? Nadie nos está garantizando que esos síntomas sean causados por la misma específica bacteria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante esos síntomas ya consultará, mirarán el cuadro clínico y si se consideran, se prescribirán los antibióticos orientados ¿a quién? Al organismo que con mayor probabilidad está causando los síntomas. Y además no debemos dejar antibióticos de otros tratamientos previos, ¿cierto? Uno hace el tratamiento completo y no deberían quedar antibióticos porque eso no es seguro ni para nosotros ni para nuestros familiares. Deben tomárselas el ciclo que es completo y si es posible hay otros mecanismos, campañas de desecho, pero no los debemos guardar porque no es indicado. Cuando se hace el tratamiento debe ser dirigido y es un tratamiento completo si se requiere y si no, mucho menos coger 1, 2 o 3 cápsulas que le quedaron porque no está haciendo sino generando riesgo para su propio Pero ser. Le tengo una pregunta un poquito que es inversa. Cuando a uno le recetan un antibiótico, normalmente le dicen tómeselo durante una semana. Si uno a los 3 días de tomarse el medicamento ya está bien, ¿puede dejarlo al tercer día? No, ese es otro sí error que cometemos. Pues yo lo he hecho mucho. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Porque puede ser varias cosas. Uno, que me lo prescribieron cuando realmente yo no tenía, eso puede suceder, tenía una infección viral. A veces nosotros los pacientes también presionamos, ¿cierto? Creemos que toda fiebre es infección y requiere antibióticos. A veces presionamos muchas veces a los médicos, ¿cierto? Que me va a prescribir, ¿cómo no? Hay muchos factores. Entonces uno puede no necesariamente, si la mejoría podría, entre comillas, podría ser eso, pero lo que podría hacer también es que uno comienza el tratamiento y obviamente hay una mejoría clínica, pero si nosotros lo suspendemos antes del tiempo, lo que estamos favoreciendo es que queden un grupo de bacterias ahí que pueden hacerse resistentes, porque no las eliminamos por completo,
Puede que clínicamente o nosotros no sentamos ya nada, pero adentro de nuestro organismo hay un remanentico de bacterias, y si el tratamiento dice 5 días, 5 días, 7 días, 7 días, bien hecho, completo. Doctora Leal, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Qué tema tan interesante. Es muy interesante. Porque creo que la mayoría de los que estamos escuchándola no teníamos ni idea de esto, y muchos creo que nos hemos automedicado con antibióticos, y pues ya claro, nos dijo usted. A ti, Diego, muchas gracias, porque creo que esta también es otra de las grandes compromisos de la Fundación, y es educar. Acuérdense que esto es la lucha la tenemos que dar todos. Entonces, si nosotros educamos y compartimos con nuestra población, nuestros pacientes, los familiares de nuestros pacientes, y cada día entendemos un poquito más el riesgo que corremos, el problema tan grande que significa, seguramente que la próxima vez que por alguna circunstancia intentemos automedicarnos o no tomarnos adecuadamente o presionar, lo vamos a pensar 2 veces. Y ahí estamos haciendo una de las mejores estrategias, porque esto es a nivel masivo. Entonces, educar es otro de los grandes compromisos que tenemos aquí en la Fundación. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes que nos están viendo y o escuchando, pues les agradecemos este tiempo. Los esperamos la próxima semana para otro episodio de Cuida tu Salud, y no olviden suscribirse a nuestra cuenta de YouTube, a nuestra cuenta de Spotify y a nuestras redes sociales Fundación Santa Fe de Bogotá. Que tengan una feliz semana.